Entonces, cuando uno mira una ciudad como la nuestra y que la única vía que va desde el sur de la ciudad hasta el centro de la ciudad de Cartagena, que tiene una longitud de 8 kilómetros y que si se proyecta posteriormente hasta Boca Grande estaría llegando a 12 kilómetros, y si se proyecta hacia la conurbación con Turbaco hacia el sur, estaríamos hablando de el orden de unos 15 kilómetros. Entonces, cuando uno mira que todo el tráfico de una ciudad tiene que girar alrededor de una sola vía, eso llega al momento en el cual se vuelve insostenible. Ahí es donde entra la respuesta en que nosotros podemos empezar a hacer una serie de interconectividades, tanto a nivel troncal como a nivel transversal, para poder lograr tratar de llevarla a una cuadrícula para que en determinado momento, cuando haya bloqueo en algún lado, la persona tenga diferentes opciones de rutas para llegar entre un origen y un destino, y que pueda hacerse a través de una interconectividad. O sea que no hay que hacer mucha inversión para poder lograr ese objetivo que verdaderamente nosotros queremos para nuestra ciudad, y para que en nuestra ciudad comience precisamente a enmarcarse en algo global, soluciones globales. Pero desafortunadamente, cuando nosotros en determinado momento pensamos en que tenemos que solucionar problemas de calles en forma aislada, eso da el traste con cualquier solución de movilidad de una ciudad, porque nunca vamos a lograr el objetivo que queremos, y el objetivo que nosotros queremos es un objetivo que se impacte a nivel general, a nivel integral, que se beneficie la mayor parte de la población, porque la verdad es que con soluciones de pavimentación de calle no impactamos movilidad, impactamos algo específico para algunos fines específicos que hace parte de la misma mecánica política de una región o de una ciudad. Entonces, ahí es donde está nuestro gran problema. No está por ningún otro lado. Adicional a que cuando nosotros pensemos, tenemos que pensar en grandes redes, y eso tiene que ser sostenido a través del tiempo, y que las hojas de rutas de cada uno de los administradores del Estado estén enmarcados en esas soluciones de ciudad, tal y cual como afirmaba el ingeniero Julián. Cuando uno ve unas ciudades que se enmarcan en algo grande para soluciones, viendo tal y cual como está en este momento la ciudad vecina nuestra, Barranquilla, que ya desde hace aproximadamente unos 8 años está pensando en vivir frente al río y no a espaldas del río. Entonces, ese tipo de vocaciones nosotros tenemos que tenerlas, y eso podría ser un marco de referencia con el cual nosotros podemos empezar a luchar para que se dé. Eso también tiene que tener algunos aspectos de orden territorial, como en algunas zonas de la ciudad tiene que haber alguna renovación urbana. Eso es algo que lo han hecho todas las ciudades del mundo. Y cuando pensamos en algo para que la gente siga viviendo allí, aunque es mejoramiento urbano, eso también tenemos que hacerlo, porque hace parte de la misma política de ordenamiento territorial que tiene una ciudad para ir solucionando los problemas, pero en una forma articulada y sostenida con el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, confirmabas pues que sí, que esa estructura es básica para romper esas discontinuidades, y esas discontinuidades que hacen que todo se concentre en una sola vía. También sabemos que, le quiero preguntar a Julián, sabemos que Cartagena, pues ahí como la imagen que tiene a sus espaldas Ramón, pues casi como una isla, pues está metida ahí en medio del mar, como una lengua que entrara así al mar. Está rodeada de agua, y cuando no es el mar es la Ciénaga de la Virgen, y bueno, sin embargo uno ve ciudades como Gotemburgo en Suecia,
que utilizan mucho los ferries y que conectan también, que están así como bordeadas por un cuerpo de agua, y utilizan ferries para pasar de un lado a otro de la ciudad, y son muy utilizados estos ferries y también en otras ciudades del mundo. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de reforzar un Transcaribe con un servicio acuático? ¿Eso podría ayudar o eso es muy marginal? ¿Eso lo utilizaría poca gente? Así como desde el punto yo no he hecho ningún estudio de demanda, pero me muero por hacerlo. Pues ahí aplicar unas PD, unas encuestas de preferencias declaradas para ver la elección modal. Y ¿cómo ves tú ese sueño de que Cartagena un día tenga un transporte acuático? Bien, bueno, gracias Iván, gracias a Ramón por los conceptos, de verdad, muy interesantes. Y a Hanner por su visión de qué es lo que se está haciendo desde Cartagena y en Cartagena. Mira, yo no sé si darte la respuesta larga o corta a todo esto, Iván. Hanner conoce bien el tema y imagino que Ramón también. Nosotros, de hecho, presentamos un proyecto justo para hacer esto del transporte acuático, el estudio del transporte acuático. De hecho, lo llamamos Acuaribe en su momento, lo presentamos a Regalías. Pero por alguna razón, con un actor importante de allá de Cartagena, que es una de las navieras con Cotecmar. Justo estábamos muy interesados en hacer ese estudio de demanda para tratar de articular el transporte público y aprovechar toda esa vocación acuática que muy bien Ramón reseñaba. Que definitivamente Cartagena no se puede permitir seguir creciendo a espaldas de todos esos cuerpos acuáticos que tiene. Pero yo creo que refuerza un poco más, es justo ese concepto inicial de qué modelo de ciudad se quiere, o sea, en el sentido de que, como bien mencionabas, Iván, Gotemburgo es una ciudad donde te puedes mover bien en transporte público. ¿Cómo es que se llama? En Rotterdam, igual, que también tiene todos estos water taxis y ferries y toda esta cantidad de canales que nos permiten ir por allí. Pero nosotros tenemos que pensar justo o sea, si igual pensamos en todas esas interconexiones que nos proponía Ramón, ¿sí? Si bien seguramente muchas de ellas son más que necesarias, el tema generalmente en nuestras ciudades, o sea, también pasa por un lado de presupuesto, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que los fondos no son tantos como para poder hacer todo este tipo de inversiones y no es tan sencillo hacerlo. Entonces, quizás tenemos que convivir en algunos casos con estos cuellos de botella, que nosotros tenemos estas vías que muchas veces son complejas desde el punto de vista estructural de cómo han crecido nuestras ciudades. Entonces, en el caso de Cartagena, pues la Pedra de Heredia es un sinónimo de ello y pasa por allí todas las interconexiones o todo lo inconexo que está la malla, pues como bien nos reseñaba Ramón, pues por supuesto también es un síntoma de ello. Entonces, ahí yo creo que ya hay un gran insumo que está asociado también al tema de tener Transcaribe por allí, que seguramente hay que potenciarlo, que seguramente habrá que hacer toda una planificación de ciudad, o caminar dentro de esa hoja de ruta que mencionaba Hanner, que es necesaria para la ciudad y para todas las ciudades que se quieran planear bien desde el punto de vista de planificación territorial y desde el punto de vista de movilidad. Y eso tiene que contemplar todo un desarrollo orientado al transporte. ¿Sí? Ese concepto que por supuesto une justo la planeación urbana con el transporte y ver cómo a partir de medidas de gestión, de medidas de planificación, se puede
o sea, lidiar con todo esto. Entonces, yo creo que otro tema que quizás no hemos tocado acá como demasiado en detalle es mirar un poco o sea, la ciudad es de todos, la ciudad es para todos y tenemos que brindarle igualdad de oportunidades a todos. Cuando yo hablo de igualdad de oportunidades a todos, no hay que ser ajenos también al contexto de Cartagena y el contexto de todas nuestras ciudades, incluso de Barranquilla, de Medellín, ¿sí? Donde hay grandes desigualdades, incluso barreras de movilidad para todas las personas. Entonces, ahí entran a jugar, ¿sí? algunos conceptos como la accesibilidad, como todo este tipo de cómo todas las personas están accediendo a las oportunidades de trabajo, de estudio, ¿sí? Y a los diferentes servicios de la ciudad a través de los diferentes sistemas. Si nosotros invertimos nada más en la interconexión, de pronto estamos pensando en una ciudad un poco más orientada al tema del transporte privado y si pensamos nada más en la red semafórica o en la pavimentación de las vías, hay que ver cómo nosotros facilitamos que todas las personas se puedan mover, ¿sí? En cómo potenciamos ese transporte público, en cómo nosotros diseñamos un sistema integrado con ese transporte acuático que sería un sueño para Cartagena, en esa red de andenes que bien describía Ramón, con esas ciclovías de, ¿cómo es que se llama? Amigables con el medio ambiente, y con una ciudad que seguramente sea una biodiversidad, que ahora que está también ese plan a nivel nacional, y que efectivamente se integre todos esos servicios ecosistémicos que ya nos entrega Cartagena, que se pueda caminar, que se pueda andar, que sea un agrado, o sea, si ya es hermosa como es, que sea verde, que sea, bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que es lo que nosotros no podemos darle la espalda, y a lo que nosotros, o sea, y que casi que redunda en el tema de cómo planificamos una ciudad que sea para todos, que sea, que reduzca las desigualdades, que son evidentes en Cartagena y en las ciudades de la costa, o sea, en Barranquilla también es igual. Y el tema y la invitación aquí es justo la urgencia de esta hoja de ruta que bien señalaban todos, que definitivamente nos lleve a decir, bueno, esta es la Cartagena que queremos y así lo queremos trabajar, considerando también esas restricciones presupuestarias y obviamente también considerando esas características naturales que hacen única a Cartagena, y que hay ejemplos en varias partes del mundo que nos dicen que efectivamente podemos devolverle la ciudad a la gente y que la gente pueda disfrutar al movilizarse en Cartagena y no verlo como una tortura. Entonces, yo quisiera como poner esto sobre la mesa, teniendo en cuenta pues esta oportunidad. Creo que puede posicionar de hecho Cartagena como una ciudad todavía más disfrutable, tanto para las personas que viven en Cartagena como para todas las personas que lo visitan, que vienen generalmente sin auto. Entonces, poder recorrerla, yo estaba con varios de los que estamos acá, conocemos a Estefan Hess. Cuando yo traje a Estefan Hess, se enamoró de Cartagena instantáneamente. De hecho, la catalogó como, o sea, Ramón, te cuento un poquito, cuando hicimos el congreso de movilidad allá, y estuvo Estefan me dijo, oye, esta puede estar entre el top 3 de ciudades más hermosas en las que he estado yo, y ojalá me pudiera perder en las calles de Cartagena, pero lástima que no sea tan caminable. Y él me decía, es que esto es una cosa de locos. Entonces, seguramente se potenciarían muchas de las bondades que tiene Cartagena a partir de toda esta hoja de ruta. Muy bien. Muchas gracias. Nos ha puesto a soñar alto Julián con esa Cartagena integrada, multimodal y con un urbanismo completo. O sea que hoy la tendencia mundial pues es la construcción de calles completas, de calles seguras, de ambientes que llaman vitales, o sea, también con algo de verde, con sombra, y sobre todo en Cartagena, donde necesitamos mucha sombra y hay poca, ¿no? Para poder caminar en unos microclimas agradables o poder motivar a la gente a usar la bicicleta. Y necesitamos también un tráfico calmado, de velocidades menores de 30 en la mayoría de la malla, por lo menos
el 70% de la malla debería ser vías locales con velocidad de 30 kilómetros por hora como máximo, y arterias y colectoras con velocidades de 50 las arterias, 40 las colectoras como máximo, pero sabemos que los semáforos pues siempre limitan esas velocidades y la congestión, y es rara la ciudad en Colombia que en hora pico supere los 30. Pero puede pasar que en horas valle la gente, o en la madrugada, la gente se nos acelere y haya atropellos y haya muertos. Y entonces, por eso tenemos que tener una velocidad máxima. Y eso me da pie como también para comentar con Janet cómo son las políticas en cuanto a buscar que haya una movilidad segura, y esto en su relación con el ordenamiento, porque sabemos que, pues, que el ordenamiento territorial pues también debe proveer pistas en las secciones, en las calles, para que no nos atropellen a los peatones, para que haya por donde caminar, ¿sí? Y también quería preguntarle de una vez cómo ve ese crecimiento de Cartagena hacia Turbaco, hacia más allá de Crespo, donde están haciendo Serena del Mar, esos proyectos grandes, si eso no va a traer más tráfico a la ciudad, porque al estar más lejos, la gente se motoriza, ya sea con motos o con autos de segunda o lo que sea, o el que pueda comprar su carrito nuevo, y viaja entonces hacia las partes donde hay comercio, y entonces la Pedro Heredia y todas sus paralelas van a estar más reventadas. Entonces, ¿cómo ve esa tendencia? Entonces, por un lado, el tema de las secciones viales, los andenes y la seguridad. Por otro lado, ese crecimiento hacia esos dos polos. Bueno, Iván, digamos que la seguridad vial está explicada digamos, en la teoría reciente con unos pilares que apuntan a diferentes elementos al final constituyentes de todo el sistema de movilidad. Digamos que tal vez muchas veces los más visibles, si bien todos son realmente relevantes, muchas veces los más visibles desde las administraciones públicas son aquellos como los más tangibles. La infraestructura, la señalización. Yo creo que en esencia esas apuntan a de pronto la mención que haces en materia de las secciones viales completas, porque tener una infraestructura vial, por ejemplo, que carezca de zona de circulación peatonal con una distancia de seguridad del borde de la vía que le represente al peatón una zona segura, o que por lo menos que tenga o que carezca de una ciclorruta segregada que le ofrezca al ciclista, primero, la continuidad en el recorrido, y segundo, pues el aislamiento frente al tráfico que le puede generar un riesgo de accidentalidad. Este tipo de infraestructura influye en la ocurrencia de siniestros viales. En Cartagena tenemos zonas en donde muchas veces el andén es casi inexistente y las personas casi que tienen que bajarse pues a circular por la calzada vehicular. Y son situaciones que al final apuntan mucho al ordenamiento del territorio. Es decir, la forma como crece la ciudad y la forma como se va urbanizando y desarrollando diferentes zonas de la ciudad influye al final en cómo terminaremos moviéndonos en esos sectores. Los alineamientos de los ejes viales, en la medida que las nuevas urbanizaciones y los nuevos sectores de expansión de la ciudad crezcan en una forma ordenada, eso nos podrá garantizar que podamos tener una continuidad en los ejes viales y una conectividad también idónea, con la capacidad necesaria para poder recibir toda la dinámica o toda la carga de transporte en los diferentes modos, desde los diferentes sitios de la ciudad que se están generando día tras día. Y retornando un poco al inicio, pues la única forma de asegurar, bueno, la única forma no, pero tal vez la primera piedra para asegurar un crecimiento ordenado del territorio son los instrumentos de planificación, como es, por ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial.
Por supuesto que esto acompañado posteriormente de una política de implementación y de una política de control en la cual se asegure que efectivamente pues, se dé cumplimiento a todo el marco normativo que allí se establezca. El ejemplo que daba el profesor Ramón, digamos, de una ciudad muy cercana como es Barranquilla, de que se dio una mirada o se volvió la mirada al río Magdalena. Esta es una, digamos, es una iniciativa que no surgió en un momento específico, digamos, de un grupo de trabajo o de una administración específica que lo marcó en ese momento porque sí, sino que realmente vino desde un plan de ordenamiento territorial. Y podrán seguir administraciones posteriores, pero el ordenamiento del territorio quedó normado a 20 años en una carta de navegación que volcó la ciudad hacia el río Magdalena. En Cartagena, nosotros necesitamos plantear unas líneas gruesas de dirección en materia de movilidad que apunten a unos aspectos que lleven a la sostenibilidad del territorio. Una de las más importantes es continuar en el fortalecimiento del sistema de transporte público, porque realmente basar la movilidad en el modo particular, y en Cartagena hay una situación muy especial, y es que tenemos una participación bastante grande del vehículo particular tipo motocicleta. Estas son situaciones que realmente desmejoran la forma como nos movemos en la ciudad. Ocupamos un espacio de manera más eficiente moviéndonos en transporte público, además que nos ofrece mayores condiciones de seguridad vial y mayores condiciones de sostenibilidad si nos vamos a medir temas de emisiones, nos vamos a medir externalidades asociadas al transporte. Tenemos un menor impacto si potenciamos los sistemas de transporte público. Ahora bien, Cartagena también tiene una geografía que, es decir, muchas de las personas que hemos estudiado el tema del transporte, de las cosas que siempre nos gusta ver, yo creo que es siempre la posibilidad de tener una intermodalidad y una intermodalidad en los viajes cotidianos. Yo creo que Cartagena tiene una geografía que favorece y que ayuda mucho a poder migrar hacia esa modalidad de transporte. Entonces, aprovechar los cuerpos de agua que antes de separarnos, más bien nos pueden ayudar a unir centralidades o a unir puntos distantes de la ciudad con un menor impacto urbano al final, porque eso significa menos carriles de circulación en las vías, menos contaminación, menos polución, menos ruido. Tenemos muchísimas alternativas, y el proyecto que comentó Julián del tema de transporte acuático, si le metemos el componente energético, de que se impulse con energía eléctrica, pues continúa siendo una solución muchísimo mayor, o sea, tiene un valor agregado superior en ese orden de ideas. Entonces, las políticas de movilidad que establezcamos en el distrito de Cartagena, desde sus diferentes instrumentos de planificación y desde el día a día y desde el quehacer normal, siempre debemos pensarla en ir buscando esa ruta y ese sendero hacia un transporte intermodal. Ahora, respecto al tema de la expansión de la ciudad, el ordenamiento del territorio que busca disminuir el impacto al cambio climático plantea digamos, unas líneas de pensamiento que buscan desconcentrar las zonas de actividades en las ciudades, precisamente para no hacer que toda la ciudad se mueva de un punto al otro al mismo tiempo a realizar las mismas actividades. Es por esto que en las ciudades realmente lo que tenemos que lograr es desconcentrar, por ejemplo, los centros institucionales, los centros estudiantiles de trabajo y otro tipo de actividades que nos permitan podernos mover en zonas de la ciudad y que no nos impliquen tal vez hacer una travesía diaria que realizan millones de personas en la ciudad de Cartagena. Esto crea efectos al final, pues, de que la hora pico cargadísima de los ejes viales principales que conectan de un punto a otra centralidad. Si tenemos, por ejemplo, zonas de expansión hacia donde estamos viendo los sectores en la zona norte de la ciudad, Cartagena es un territorio bastante extenso y tiene una extensión hacia la zona norte importante con una serie de corregimientos que siguen allí.
sobre la vía al mar, son zonas en donde es importante que el ordenamiento del territorio prevea desde ya la construcción y la concentración de centralidades de diferentes actividades para que no tengamos esa situación de que todo el mundo tiene que venir al centro histórico de la ciudad porque va a ser un trámite en una notaría, por poner un ejemplo tal vez muy sencillo. Ahora, la ciudad también, para poder pensar en una transformación de movilidad, requiere una organización de esas actividades y, digamos, reducir los conflictos tal vez entre usos de suelos o actividades económicas. Por ejemplo, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad en materia de movilidad es el mercado de Basurto. El mercado de Basurto tiene incidencia sobre la avenida Pedro de Heredia y la avenida del Lago, que son dos ejes viales importantísimos. Casi toda Cartagena pasa por ahí todos los días. Y la situación que ocurre allí es un tema meramente logístico. Es decir, el mercado de Basurto es un centro logístico, un centro de acopio que recibe todos los días abastecimiento de alimentos, víveres y otros elementos de consumo que son diarios, que nunca se detienen, que funcionan todos los días del año. De hecho, en pandemia, el mercado de Basurto fue uno de los puntos de la ciudad que la dinámica de carga, pues por supuesto se mantuvo porque la ciudad tiene que estar abastecida. Sin embargo, este es un punto que está en el corazón de la ciudad y el transporte de carga es una actividad que si la integramos y atravesamos zonas residenciales, zonas escolares, a pocos 100 metros o menos de 100 metros del mercado de Basurto hay un jardín infantil, son de las cosas que son diametralmente, digamos que no concuerdan, que no combinan realmente un uso de suelo de un centro de acopio y de abastecimiento con un jardín infantil donde salen los niños caminando por las calles con el tractocamión al lado que va pasando porque va a descargar sus productos. Esto representa un acto en la movilidad y en la seguridad vial y en la forma como realizamos nuestras actividades diarias. Por ejemplo, puede pensarse para las zonas de expansión de la ciudad también en estaciones de transferencia de pasajeros, en donde tal vez las personas que vengan de corregimientos o vengan incluso, Cartagena tiene mucha relación con el municipio de Turbaco, con el municipio de Arjona, donde hay personas que residen en estos municipios pero realizan actividades laborales o estudios u otras actividades en Cartagena. Muchas veces estas situaciones pues se resuelven a través de estaciones o a través de puntos de intercambio que nos ayudan a mover a las personas de una manera diferente. Entonces, esta mirada pues hay que imprimirla en esas políticas a largo plazo de ciudad que tenemos que ir planteando para la ciudad. Y bueno, la malla vial también. Cartagena pues son pocos los ejes que tiene con una continuidad en donde podemos tener una envergadura de recorrido de extremo a extremo de la ciudad. Muy seguramente, y digo muy seguramente porque pues sí lo digo, digamos, partiendo de la base de que se requiere todo el rigor técnico para llegar a conclusiones concretas sobre eso, pero muy seguramente pues se requieren ejes viales adicionales que deberán construirse realmente del territorio que hay disponible a través de la conectividad de ejes viales existentes. Habrán proyectos muy seguramente que requerirán adquisición de predios porque igual hay que generar espacio público alrededor de estos ejes viales y tener una ciudad más conectada. Ahora, esto, digamos, son de las cosas que tenemos el compromiso como administradores públicos, como al final, digamos, encargados de ejecutar y materializar políticas de ciudad, que tenemos que tenerlas muy en cuenta en todos los instrumentos de planificación que estamos adelantando. Para poder resolver preguntas muy sencillas, por ejemplo, actualmente tenemos en el barrio de Manga, que es una zona, yo creo que mayoritariamente residencial, pero tiene digamos, unas zonas comerciales de bajo impacto, tiene unas zonas de oficinas institucionales, pero es una zona que tiene entradas y salidas limitadas a través de los puentes existentes. Y, por ejemplo, actualmente tenemos situaciones con el puente de Las Palmas que requiere casi que una reconstrucción por motivos estructurales. El puente Jiménez, que es otra estructura de entrada y salida, pues también requiere unas intervenciones. El puente Román es uno de los que está en mejores condiciones, pero finalmente es un puente bidireccional, un carril por sentido.
pero en estos momentos, cuando uno se hace la pregunta, bueno, reconstruyamos el puente, ¿cuántos carriles, cuántas calzadas? Son preguntas que realmente no se responden del día a día o de la operatividad de cómo me quiero mover hoy, mañana o el mes pasado o el año siguiente. Realmente hay que mirar la ciudad desde un nivel bastante arriba, desde un nivel de planificación muy estratégico, y definitivamente poder proyectar esos planes de ciudad futura que tenemos que ir construyendo por fases y paso a paso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, resumiendo un poquito, pues no ves problema en esas zonas de expansión siempre y cuando estén interconectadas por esas variantes o circunvalares, o se puedan poner rutas de transporte por esas mismas vías. Por ejemplo, yo sé que esa zona de Manzanillo, Serena del Mar, etcétera, uno puede salir por Bayunca o puede conectarse por allá y sale a la vía que va a Barranquilla, a La Cordialidad y toda esa zona de Turbaco. También, pues, esa conectividad a través de rutas de transporte que pueden hacer transbordo, ya sea con otras rutas que van a los corregimientos o que van a otras zonas, o con el transporte acuático que se proponía. También sería importante considerar en esa malla que proponía Ramón, que cuando se amplíen los puentes, pues se incluyan andenes más amplios, se incluyan ciclorrutas, o sea, espacio para ciclorrutas. O sea, qué bueno ver pasar sobre esos puentes también a ciclistas, y todo lo que mencionabas, pues, del espacio público. Ese espacio público que ya nos comentaba Julián, pues que también es incluyente, es justicia, una ciudad más justa con todos sus actores, una ciudad más con espacios compartidos, más amena, humana y también accesible, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, le damos la palabra a Ramón para que, pues, nos comente un poco de todas esas soluciones que él planteaba. Bueno, ya nos ha ido quedando claro, pues, que primero tenemos que empezar por un aspecto estratégico, el POT, revisarlo, un plan de movilidad, plantear una malla estructurante que nos sirva tanto para transporte público como para el flujo de vehículos, de carga, de todas las necesidades que tiene una ciudad, y movilizar a los turistas. ¿Cómo estamos a nivel de semaforización? Tú mencionabas mucho el tema semafórico, y quizá insistías mucho en el tema de los trancones, de las demoras, de los inconvenientes que tenía el tráfico. Pero pensándolo yo ya más en este sentido amplio que se mencionaba del transporte público, por ejemplo, un semáforo que le dé prioridad al Transcaribe o que le dé prioridad al transporte público, que tenga en cuenta los peatones. Yo creo que ni Julián ni yo estamos muy de acuerdo con los puentes peatonales, pero de todas maneras puede que en algunas vías de gran velocidad, como estas circunvalares y todo esto, son necesarios para la seguridad de las personas. Pero ya dentro de las calles, las arterias, las colectoras, yendo a una velocidad pues entre 20 y 30 kilómetros por hora, pues lo importante sería como coordinarlos, no sé, pero no hacer esperpentos de elevaciones que al final la gente no las usa. O sea, lo que en Medellín está en un plan de quitar todos los puentes peatonales. Es que uno va a Europa y uno no ve puentes peatonales. Lo que se busca es como coordinar los semáforos para que el flujo avance en olas verdes, pero no poner a la gente a subir cosas, porque de pronto ahí nos podemos de pronto equivocar en el sentido de que la gente no va a subir a los puentes peatonales y al final personas en situaciones de discapacidad
En Medellín han puesto tutelas y las han ganado y les han tenido que poner el semáforo debajo del puente peatonal. Por eso los van a desmontar todos. Entonces hay una tendencia en las ciudades hacia quitarlo, pero de todos modos es bueno mirar ese tema semafórico y te preguntaría también cómo ves el nivel de inversión, porque Julián decía, de pronto no nos da el dinero, sí tendrá Cartagena, no sé, todo el turismo que recibe, los impuestos, lo que paga la industria, sí, sí hay posibilidades de hacer una transformación en Cartagena con el nivel de ingresos que tiene. Bueno, te estoy haciendo una pregunta como si fueras el alcalde o el secretario de Hacienda, pero bueno, dame tu visión. Sí, sí, claro, Iván. La verdad es que yo siempre he sostenido que si se hace una política sostenida con un fin determinado, se puede avanzar sí, porque nosotros sabemos de que todas las ciudades tienen problemas y problemas sociales de todo tipo, problemas económicos de todo tipo, y somos conscientes de eso. Sin embargo, yo creo que cuando nosotros estamos pensando en soluciones de ciudad, tenemos que apuntarle con los pocos recursos que se tienen. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar, porque yo te pongo un ejemplo muy específico. Estamos hablando de unos 4 años aproximadamente, se hizo una inversión que en términos económicos para una ciudad grande no es muy grande, del orden de unos 300.000 millones de pesos, que nuevamente repito, cuando uno mira una ciudad de Bogotá, como Bogotá, que son billones de pesos invertidos en grandes soluciones, una ciudad como Cartagena, que está en 1 millón de habitantes, no puede pretender lo mismo en términos económicos. Y sobre todo donde hay muchos problemas sociales bastante grandes. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con la posición que acabas de plantear referente a los puentes peatonales. En cuanto a los puentes peatonales, pues hay sitios donde se requiere, pero siempre deben ir integrados a soluciones viales a diferente nivel, que no causen ese impacto que verdaderamente dividan y que se conviertan en un problema, sobre todo para aquellas personas con discapacidad, y que se convierta en un problema en un clima como el nuestro, que entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde nadie va a usar un puente peatonal porque está desprotegido completamente de las condiciones climáticas. Entonces, por eso, cada vez que se vaya a pensar en algo, tiene que ser en soluciones que le permitan a la gente estar en ese medio ambiente para que los proteja, porque cuando nosotros miramos en un clima como el nuestro, debajo de un árbol de alto follaje, que se genera un microclima, generalmente la temperatura está 5 grados por debajo. Y esa es la razón por la cual uno siente que cuando va bien sofocado y se mete debajo de un árbol, prácticamente renació en términos de vida, porque las condiciones son menos 5 grados y además de eso, ese alto follaje te absorbe la radiación. Entonces yo creo que si se pudiese trabajar en una forma articulada y en una forma sostenida, con los pocos recursos que tiene una ciudad como la nuestra, se podría ir avanzando lentamente, pero en una forma segura y pensando precisamente en el bienestar de la población, porque en eso hay que pensar. Las necesidades son grandes, pero las soluciones deben darse paso a paso, y yo creo que estaríamos logrando eso verdaderamente que queremos para la ciudad. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte de los semáforos,
eso es dinámico, ¿no? Porque uno no puede pensar en que siempre va a trabajar con las mismas fases durante toda una vida. Eso no funciona. Y nosotros sabemos que lo ideal es que haya una red inteligente tal y cual como acabas de plantearlo, que cuando uno llegue a determinados sitios y genere las condiciones, tenga la posibilidad de avanzar 2, 3 kilómetros, pero con una velocidad baja, porque estamos hablando que hay que salvaguardar la vida de las personas y eso pues estaría íntimamente ligado en lo que es el tráfico calmado, ¿no? Y la seguridad de las personas. Entonces, es poder avanzar lo más que se pueda sin que haya problema con los peatones, sin que haya problema con el transporte público y siempre la priorización debe ser para el transporte público. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero qué chévere que tenemos ganas de continuar porque así haremos otro evento. Así es que yo pues cierro agradeciéndoles a todos su asistencia, su participación, a nuestros panelistas, ingeniero Julián Arellana, ingeniero Hanner Galván, ingeniero Iván Sarmiento, por supuesto a nuestro apreciado profesor Ramón Torres. Muchísimas gracias a todos. Desde ya los invitamos al siguiente conversatorio en que también trabajaremos temas que tengan que ver con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Estamos seguros que el evento ha sido de su agrado y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias por la invitación. Ok, muchísimas gracias a los profesores, a los invitados y a todos en general. Y ya estamos en deuda. La profesora Rocío dice que habrá una segunda fase de la movilidad. El tema está interesantísimo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Okay. Gracias. Hasta luego a todos. Saludos a todos. Muchas gracias. Feliz día.